Bueno, vamos a ver lo que es las enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, ¿sí? La próxima. Como bien lo dice la palabra, ¿no?, del nombre, es síndromes inflamatorios crónicos del tubo digestivo, ¿está bien? Generalmente son de etiología desconocidos, a lo que siempre se le puede, cuando son multifactoriales, la susceptibilidad que tenemos genética, los factores ambientales, muchas veces reproducen estas enfermedades o las estimulan, ¿está bien? Factores microbiológicos que pueden llegar a detonar o ser el detonante de la enfermedad, ¿está bien? Generalmente puede ser un virus o puede ser alguna infección bacteriana. ¿Está bien? Y obviamente los factores inmunológicos, que son los que están comprometidos con todo este proceso que es bien inflamatorio, ¿sí? Bien, tenemos como entidades la colitis ulcerosa por un lado y la enfermedad de Crohn. ¿Está bien? En un 10% de los casos es posible establecer diferencias entre ambas. En este contexto se habla de la colitis intermedia. ¿Está bien? Como que tiene un poquito de cada cosa y que no lo podemos definir totalmente. Con todo lo que es autoinmune nos pasa esto, todo lo que las colágenos en un principio estaban muy catalogadas como una u otra, después por eso se le puso mixta, porque a veces tienen un poquito de características de uno con otro, ¿sí? Bien, la otra, Estefi. Bien, ¿cuándo vamos a tener una sospecha clínica de estos pacientes? ¿Está? Puede debutar con varias sintomatologías, ¿está bien? Y esto se da frente al cuadro recurrente del paciente. Cuando el paciente dice, y no es como, a ver, si ustedes tienen una enfermedad, una apendicitis, ¿está bien? El paciente refiere fiebre en el momento, ¿está bien? Es agudo, esto es más recurrente y en una forma crónica, se sostiene en el tiempo, aparece y desaparecen los cuadros, ¿está bien? Se incrementan con algunas situaciones diferentes, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que el paciente nos consulta por tener cuadros de rectorragia, el dolor abdominal, esta distensión abdominal, ¿está bien? De que genera malestar, genera dolor, y bueno, y el paciente lo refiere como habitualmente esto, ¿está bien? Estos episodios de diarrea, ¿está? Tenemos y urgencia defecatoria, que el paciente tiene que salir corriendo al baño porque si no, bueno, se complica, digamos, no es que es un ritmo evacuatorio normal, sino con una urgencia defecatoria, presencia de lesiones periorales, ¿está bien? Y la existencia de algunas patologías extra intestinales o sistémicas que nos pueden hacer pensar, este paciente no estará cursando esta enfermedad inflamatoria, ¿está? Así que bueno, son todas las causas que nosotros tenemos que tener presentes frente a un cuadro donde el paciente ya viene con este antecedente de distensión abdominal, dolor abdominal, rectorragia, ¿está bien? Lo cual tenemos que estudiar, ¿sí? La próxima, Tefi. De las características, recuerden más que nada, para que el cuadro no se les haga tan difícil, lo que es frecuente, ¿está bien? Lo que vamos a ver en una colitis ulcerosa es que el paciente puede tener con bastante frecuencia fiebre, diarrea, sangrado rectal, ¿está bien? Y generalmente tiene una ausencia de enfermedad perianal y una masa abdominal, ¿está bien? Recuerden bien las patologías, porque capaz que el cuadrito los confunde, este sí, este no tiene, no tiene. Recuerden bien lo que puede llegar a tener, ¿sí? Mientras que en enfermedad de Crohn, algo están poniendo los chicos en el grupo, pero no sé qué es. En la enfermedad de Crohn, frecuentemente también tienen fiebre, tienen dolor abdominal, ¿está bien? Tienen una pérdida de peso y esta pérdida de peso les va a dar un signo de desnutrición. Bien, entonces recuerden de este cuadro las cosas más frecuentes que pueden encontrar, ¿sí? Así les va a ser más fácil. Bien, la otra, Tefi. Bueno, entonces, como hacemos en todos los cuadros clínicos, nosotros tenemos que hacer una evaluación clínica general del paciente, ¿sí? Lo cual vamos a hacer una buena anamnesis. Es importante lo de la anamnesis en este caso porque, bueno, todos los antecedentes previos del paciente, por más de que el paciente no los refiera como algo importante, nosotros tenemos que traerlo a la consulta, ¿está bien? Bien, examen físico completo, ¿está bien? En este examen físico aparece la inspección anal, ¿está bien? Y el tacto rectal, como para ver las características de esto, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que en el examen físico tiene que ser completo, ¿está bien? Y más cuando estamos hablando de un cuadro donde el paciente nos está diciendo que tiene un tenesmo en la región anal, donde tiene dolor, donde puede tener proctorragia, o una rectorragia, ¿está bien? Toda esa sintomatología nosotros tenemos que tratar de evaluar las características del paciente, ¿sí? Y en un laboratorio completo, acuérdense que en los laboratorios completos siempre dijimos, lo que no nos puede faltar es un hemograma, una urea, una creatinina, ¿está bien? Una glucemia, eventualmente un hepatograma, un guionograma, y ir subiendo las características que le tenemos que pedir, depende de la patología en la cual estamos presentes. Y en este caso tenemos que pedir una albúmina, tenemos que pedir un eritro. Recuerden que el eritro, si bien es un dato bastante inespecífico, porque podemos tener una eritro elevada desde una infección de la muela hasta una endocarditis, hasta una enfermedad inflamatoria, hasta una tuberculosis. Pero el grado de cuanto mayor esté elevada y se sostenga en el tiempo, nos está hablando de los valores mayor a 100, ya nos está hablando de algún proceso inflamatorio importante, ¿está bien? Entonces, lo tenemos que pedir también, y una PCR, ¿está? Bien. Seguimos, Estefi. Bien. Bueno, como estrategia diagnóstica tenemos que hacer, digamos, más allá de todo el perfil que vamos a ir pidiendo para ver
descartar un proceso inflamatorio, pedir las serologías de HIV para ver el inmunocompromiso del paciente, de hepatitis C, de hepatitis B, una PPD y una radiografía de tórax. ¿Para qué pedimos esto? Porque eventualmente, si a este paciente lo vamos a tratar con inmunosupresores, no podemos, tenemos que tener en cuenta que este paciente ya no esté inmunocomprometido, ¿está bien? Entonces tenemos que descartar para evaluar el tratamiento a posterior con azathioprina, ¿está bien? Que es un inmunosupresor, ¿sí? Entonces estas son las características que no solo lo vamos a pedir con este paciente, sino con cualquier paciente que lo tratemos a futuro con un inmunosupresor, donde nosotros le vamos a bajar muchísimo las defensas. No nos podemos arriesgar a que este paciente, por ejemplo, tenga una tuberculosis y esto empeore su cuadro, ¿sí? Bien. Seguimos, Estefi. Estoy yendo muy rápido, chiquis. Yo porque quiero en lo posible poder darles todo esto, y aunque sea lo de SEA de colon, lo mismo, aunque sea así como para que les quede lo más importante. Después los revén tranquilos. Pero avísenme. Vamos viendo. Bueno, bárbaro. Bien. Como estrategia diagnóstica siempre vamos a hacer, cuando el paciente ingresa, un análisis completo, está bien, de lo que dijimos, una radiografía simple de abdomen, siempre la pedimos para ver si este paciente no tiene alguna complicación, si no está un cuadro peritoneal, si no está obstruido y demás, ¿está bien? Se le hace coprocultivo, ¿está bien? Para ver, se estudia la materia fecal. Acuérdense que el coprocultivo es el cultivo de la materia fecal, para ver si tiene bacterias, si tiene algún germen, y por el otro lado para ver si tiene parásitos, ¿sí? Una rectosigmoidoscopía, donde vamos a ver las características del recto, ¿está bien? Y del sigmoides, para ver qué características tiene esto. Y evaluar toda, digamos, si tenemos la posibilidad de hacer el tratamiento, evaluar todo el colon con una colonoscopía, ¿está bien? Bien, seguimos. Cuando se sospecha la enfermedad, siempre hay que pedir un tránsito del legado, ¿está bien? Enfermedad de Crohn, ya que es puede tener la afección del mismo, ¿sí? Se piden directo y el Mycobacterium para tuberculosis, ¿tá? Porque muchas veces los diagnósticos diferenciales puede que estemos frente, por el tipo de características de granuloma y demás, podemos estar hablando de una tuberculosis intestinal, entonces tenemos que descartar también como diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué pedimos? Directo y cultivo del Mycobacterium tuberculosis, la PPD, la radiografía de tórax, y bueno, y después, obviamente, cuando la endoscopía, capaz que se toma alguna muestra directamente, ¿sí? Digamos, por las características, uno lo tiene que descartar. La verdad que el tema de la tuberculosis es un tema bastante frecuente y tenemos muchos pacientes internados habitualmente, es un porcentaje bastante alto. Entonces, esta es una patología que la tenemos que tener muy presente, ¿sí? Por eso habla de diferencial en los países endémicos. Bien, seguimos, Estefi. Bien. Lo que vamos a pedir en forma como más afilando el lápiz para estas patologías son los anticuerpos ANCA y ASCA, ¿está bien? ¿Cuál? El 70% de las colitis ulcerosas es positivo para el ANCA y la enfermedad de Crohn es el 50% es para el ASCA, ¿está bien? Entonces esto dentro de nuestra rutina, pensando en alguna de estas dos enfermedades, lo vamos a pedir, ¿sí? Bien. Gracias, Tini. Bien. ¿Qué diagnósticos diferenciales vamos a tener en cuenta con esta patología? Una colitis infecciosa, donde el paciente tiene dolor abdominal, diarrea, puede tener un cuadro febril, puede tener esa urgencia para la defecación, puede llegar a tener una cierta proctorragia, ¿está bien? Algunas No se está pasando la infecciones. diapo, creo. Sí, yo la veo, ¿o no? Pero el diagnóstico diferencial no. Ah, no, tenés razón. Atenta, Lady. Es la otra. Bien, Lady. Bueno. Bien, como diagnósticos diferenciales vamos a tener todo lo que es infecciones, ¿está bien? Que pueden ser o bacterianas, o colitis viral, ¿está bien? Descartar todos los gérmenes que nos puedan estar dando este cuadro, ¿sí? La colitis pseudomembranosa, ¿está bien? Por el Clostridium difficile, la colitis isquémica, ¿está bien? Una colitis actínica por los rayos, ¿está bien? Una colitis microscópica, ¿está bien? Todas las características nos puedan llegar a dar un cuadro de estas características y que nosotros tengamos que ponerlo en el tamiz como para hacer diagnóstico diferencial. Bien, seguimos. Colitis ulcerosa, ¿está? Enfermedad crónica que causa inflamación de la mucosa colon rectal, de extensión variable en forma continua y circunferencial, caracterizada por curso de exacerbaciones y remisiones. Ustedes tengan siempre presente que casi todas las enfermedades inflamatorias tienen que ver con estos ciclos, estos como push, donde la enfermedad se reactiva, hace la sintomatología y vuelta a la normalidad, ¿está bien? Es como que es muy común esto, en todas las enfermedades autoinmunes. Bien. La mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 15 y los 30 años y el segundo pico de incidencia se da entre 55 y 65. ¿Sí? Bien.
Seguimos. ¿Qué tenemos en la clínica del paciente? Esto es lo que nos interesa a nosotros, ver cómo viene el paciente, ¿está bien? Va a venir con estas diarreas sanguinolientas, lo que decíamos, que es como un dato muy frecuente, ¿está bien? La urgencia rectal, esta necesidad de ir al baño, ¿está bien? El tenesmo, esa sensación, el tenesmo, acuérdense, tanto en el vesical como en el fecal, es esa sensación de que todavía tienen necesidad de defecar más, ¿está bien? Como que les queda la sensación, ¿está? Esputos rectales, que es lo mismo que la eliminación de sangre, el esputo que uno elimina por la boca, lo mismo, son expectoraciones. Esputos son liberación de sangre en la materia fecal o sola, ¿está bien? No necesariamente con la materia fecal. El paciente dice que encontró la ropa interior con sangre, o cuando fue a defecar que aparece la sangre, ¿sí? Y los factores que desencadenan siempre, bueno, son los embarazos, la menstruación, el estrés, ¿está bien? El estrés es sumamente importante en estas patologías donde generan una reactivación de la enfermedad, ¿sí? Abandono de tabaco reciente y colitis infecciosas, donde el proceso inflamatorio como que activa la patología de base del paciente, ¿sí? Bien. Seguimos. Manifestaciones extra. El paciente tiene todo este cuadro inflamatorio de la parte intestinal, ¿bien? Y tenemos por el otro lado todo lo que es las manifestaciones extraintestinales, donde puede tener el eritema nodoso. Esto lo vemos muy seguido, el eritema nodoso, pioderma gangrenoso, psoriasis, ¿está bien? Vasculitis, úlceras orales o aftas. Muchas veces uno empieza a estudiar a los pacientes porque continuamente tienen cuadros de aftas, ¿está bien? Entonces lo que nos genera a hacer el diagnóstico, nos lleva a hacer el diagnóstico a través de las aftas. Puede tener espondilitis anquilosante, ¿se acuerdan? Uveitis, esclerotitis, colangitis esclerosante primaria y eventos trombolíticos, ¿está bien? Todas estas características obviamente que nosotros van a hacer manifestaciones extraintestinales, las cuales tienen mucha comunicación y, digamos, como que están muy asociadas, ¿sí? Bien. Pasamos, Steffi. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre, hacemos la evaluación clínica correspondiente, con una buena anamnesis, un examen físico, realizando la inspección anal, el tacto rectal, ¿está bien? Y en los análisis completos que vamos a pedir para todos los pacientes, vamos a solicitar los ANCA, ¿está bien? Que van a estar presentes en un 70% de los pacientes, ¿sí? Vamos a pedir una radiografía simple de abdomen para ver si este paciente no está complicado, un coprocultivo, ¿está bien? Para ver las diferencias, si este paciente no tiene asociado algún germen, siempre lo pedimos, los coprocultivos, y para ver, obviamente, las toxinas del Clostridium difficile, que es lo que nos va a dar una colitis pseudomembranosa, ¿sí? Y una rectosimoidoscopía. ¿Bien? Estoy yendo muy rápido, me parece como que estoy yendo muy rápido, pero bueno. ¿Van bien? Sí, bien. Sí, bien. ¿Qué es lo que tiene de beneficio todas las rectosimoidoscopías, como lo hablamos en todos los cuadros? Acuérdense que todo lo que es endoscópico es el estudio de oro para todo lo endoscópico, todas las vísceras huecas, ¿está bien? Como el intestino o la parte anterior, la parte superior del tubo digestivo. Es que nosotros podemos ver en vivo la situación, las lesiones que existen, que no existen, y tomar biopsia, que es lo que nos va a dar el resultado definitivo de esto, ¿está bien? Siempre el resultado definitivo de todo es la anatomía patológica, es lo que nosotros vamos a pensar que puede ser esto, que puede ser lo otro, pero con la biopsia vamos a ponerle el título a la enfermedad, ¿sí? Bien. Los hallazgos histológicos que apoyan el diagnóstico de la colitis ulcerosa es la distorsión de las criptas, atrofia de las criptas por este proceso inflamatorio, aumento de los espacios entre las criptas con irregularidad en la superficie de la mucosa, agregados linfoides. Esto no interesa que ustedes lo sepan específicamente, sino que sí sepan que tiene todo un infiltrado inflamatorio crónico y que esto puede llevar a una atrofia, ¿sí? Bien, la próxima, Steffi. Bueno, ¿qué vamos a tener como para ver si este paciente está en un grado leve o en un grado grave? ¿Está bien? Vamos a tener como ciertos parámetros los cuales los vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico de este paciente y ver el grado de gravedad del paciente, ¿sí? Número de posiciones, si son menos de 4, 4, 5 o más de 5, ¿está bien? Ahí vamos sumando los puntos. Tampoco me interesa que sepan la cantidad de puntos, estas son tablas que las pueden ver, pero sí que tengan la idea de los parámetros donde más gravedad tiene, ¿está bien? O menos de 4 o más de 5, ¿sí? La frecuencia cardíaca, menos de 80 a 100 y más de 100. ¿Por qué piensan en esto? Lo de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué nos va a detonar un cuadro de más o menos gravedad la frecuencia cardíaca? Porque puede estar asociado a fiebre. Puede estar asociado a fiebre y a otra cosa más. Hipovolemia puede ser, ¿no? Claro, puede estar asociado a alguna complicación donde haya una hipovolemia y el paciente aumente la frecuencia cardíaca para compensar, ¿está? Las sangres en las heces
va desde leve a que es negativa hasta altamente, en el mediano puede haber circunstancias que sí y que no, y en el caso grave que es altamente positivo, ¿está bien? La temperatura axilar, como bien dijo, no vi quién lo dijo, lo de la temperatura. Yo, Lucía. Lu, bien. Como dijo Lucía, la frecuencia cardíaca nos va por un lado, vamos a pensar en dos cosas. Una, si el paciente está febril, ¿está bien? Y si el paciente está hipotenso y está haciendo una hemorragia aguda. Y bueno, la temperatura también, si es menos de 37, entre 37 y 38, o más de 38, estamos hablando de cuadros más graves, ¿sí? Y la hemoglobina del paciente, por esto que decíamos, una hemoglobina mayor a 14 y mayor a 12, o una hemoglobina menor a 10, nos estamos hablando de que el paciente está con un compromiso hemodinámico, de que está con sangrado importante, ¿está bien? Y la eritro, lo que yo les decía, si bien es inespecífica, cuanto más alto está el valor de eritro, más nos habla de una patología aguda y reactivada, ¿sí? Bien. Esto depende de los puntajes, depende en qué momento de brote estamos de la enfermedad. Lo que a mí me interesa realmente es que a ustedes les quede las cosas que van a tener que tomar como parámetros iniciales. Después la cantidad de puntos lo pueden buscar en la tabla. El tema es de que sí recapaciten y sepan qué son las cosas que tienen que ir a buscar, ¿está bien? En la anamnesis de las hemorragias, en la anamnesis de la cantidad de diarrea que tiene, la cantidad de veces que tiene por día, en tomar la temperatura, en todas estas características que las tengan presentes, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Me parece que falta otra. Hay una antes, Tefi. Hallazgos radiológicos. Ahí está. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir una radiografía simple de abdomen, de pie, ¿está bien? Que podemos ver un engrosamiento de la pared, dilatación colónica, también por este cuadro de distensión de asas, ¿está bien? La distensión de asas, no las vamos a ver en el tamaño normal, sino como más distendidas, donde van a tener más acúmulo de aire, y esto hace la distensión. Generalmente los pacientes refieren esta distensión como que se sienten embarazados, ¿no? Es una distensión que se da muy frecuentemente. Bien, el colon por enema en un ataque severo está contraindicado, ¿está bien? Por el riesgo de la perforación y el agravamiento del cuadro. Como con el colon por enema vamos a manejar presiones, puede de que en el momento agudo, en el proceso inflamatorio, esto complique la situación, ¿está bien? En cambio, en la colitis ulcerosa leve, moderada, es seguro realizarlo. Los hallazgos son la fina granulidad de la mucosa y el colon tubular con pérdida de las austas. Esto era lo que decíamos, ¿está bien? Recuerden que en agudo, no. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos al tratamiento. ¿Sí? El objetivo del tratamiento es lograr la remisión de la actividad inflamatoria, mantener al paciente en remisión y evitar las recaídas. Es decir, nosotros una vez diagnosticado el paciente, tenemos que tratar de que el paciente se mantenga en un estado equilibrado, ¿está bien? Donde tenga las menores recaídas posibles. Es posible que estas recaídas aparezcan, ¿está bien? Porque es posible que pase por una situación de estrés o que alguna enfermedad o otra enfermedad del paciente genere esta disminución esta inmunosupresión, ¿está bien? Entonces esto genera una reactivación de la enfermedad. Es posible que aparezca. Lo que uno trata de evitar es que estas recidivas sean frecuentemente. Entonces trata de estabilizar al paciente el periodo más largo para que también esto no produzca un futuro, digamos, complicaciones. ¿Sí? Bien. La elección del tratamiento se hace en base al grado de actividad inflamatoria y la extensión y la respuesta al corticoides. ¿Sí? Para elegir el tratamiento son clasificados de la siguiente manera. Si tiene un brote leve, moderado, un brote severo, está bien, y en cualquier extensión del colon, si el paciente es córtico refractario, si es córtico dependiente, ¿está bien? Y terapia de mantenimiento y para el paciente en remisión, ¿está bien? Estas son las características que vamos a evaluar. Bien. Seguimos. El brote leve a moderado, ¿está bien? En la parte distal, donde tenemos una proctitis en la región rectal, ¿está bien? Vamos a instaurar un tratamiento de vía oral y tópico, ¿está bien? Independientemente de la extensión que tengamos. Generalmente estos medicamentos, recuérdenlo, porque son los que se usan, la mesalazina, ¿está bien? Que es en forma tópica, se hacen con supositorios, ¿está bien? Y la sulfalacina, ¿está bien? De 4 a 6 gramos por día en 4 dosis. O la mesalazina, ¿está bien? Dividida en 3 dosis. Estos son el tratamiento vía oral que se utiliza para la colitis ulcerosa, ¿sí? Pueden reemplazarse con corticoides tópicos, como una hidrocortisona en forma de enema. Todo para la región, porque estamos hablando de la región distal, ¿está bien? Que va a estar más cercana a la parte del recto, ¿está bien? Entonces es una proctitis, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? Si estos pacientes no mejoran con esto, lo que vamos a hacer es un tratamiento tratamiento vía oral con prednisona de 40 a 60 miligramos por día vía oral. Evaluar la respuesta en 15 días y después ir disminuyendo el corticoides. Generalmente, muchas veces pasa que los pacientes,
por más que estén en un momento de mantenimiento y hay una reagudación del cuadro, está bien, en esos momentos tenemos que atacarlo con todo, entonces ahí es donde empleamos dosis altas de corticoides, como en este caso prednisona de 40 a 60, son dosis muy altas de corticoides para frenar la enfermedad y después de 15 días la vamos disminuyendo. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí. Bien, seguimos con el otro. Si la colitis ulcerosa es más extensa, no es solo el último tramo, lo mismo, la sulfasalacina y la mesalacina, lo vamos a seguir vía oral. Y si no hay mejoras, nuevamente ponemos el corticoides, está bien, la prednisola, de 40 a 60 miligramos día, ¿sí? Cuando tenemos los síntomas rectales, los supositorios ven que lo que dijimos recién abarca más la última parte del recto, ¿está bien? Es más para las proctitis y demás. Si nosotros estamos hablando que queremos aumentar un poco más recto y sigma, usamos las espumas, y si no, los enemas para llegar al ángulo esplénico, como para llegar un poco más a lo que es todo el marco, el colon izquierdo. ¿Está bien? Esto como tratamientos locales, tópicos, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Ven que se va sumando, no es que hay muchas diferencias. Bien, seguimos. Doctora, perdón, ¿la espuma es qué? La espuma es hasta el sigmoides, también. Ok. Y el enema abarca un poco más y llega hasta el ángulo esplénico. ¿Está bien? Así como está el dibujito. Todo el colon descendente. Claro, en el dibujito ves que depende de dónde llega. Generalmente se les da supositorios, si es la parte de la proctitis, como hablábamos, en la parte distal del intestino. ¿Está bien? Ya con un supositorio ya es más que suficiente, pero si nosotros tenemos abarcado un poco más extensa la colitis, tenemos que poner espuma, que va hasta sigmoides, y después el enema ya abarca más todo el colon izquierdo, el colon descendente. Ok, ya, gracias. ¿Ya? No, por nada. Bien. En un brote severo, ¿está bien? De cualquier extensión que tengan, pero tenemos un brote severo, debemos internar al paciente, ¿está bien? Pedir un laboratorio completo, ¿está bien? ¿Qué vamos a pedir? Lo mismo de siempre, ¿está bien? Para ver un laboratorio bien completo del paciente, para ver todo su estado, cómo está. Una PCR, un coprocultivo. ¿Por qué pedimos el coprocultivo? Para ver si además de su cuadro inflamatorio de la colitis ulcerosa, este paciente tiene una sobreinfección bacteriana o por algún otro germen, ¿está? Un coprocultivo parasitológico, ¿está bien? Para ver si no estamos frente a un parásito. Una radiografía de abdomen, ¿está bien? Porque en el abdomen vamos a ver la distensión de las asas, vamos a ver si este paciente está perforado o no. Una rectosigmoidoscopía, ¿está bien? Con biopsias, para poder tomar biopsias y ver el cuadro del paciente. Descartar infección sobre el citomegalovirus, una colitis pseudomembranosa, por el Clostridium difficile, ¿está bien? Haciendo todos los estudios necesarios para hacer el diagnóstico, ¿sí? Iniciamos corticoides, pero en vía endovenosa, ¿está bien? Con prednisolona o hidrocortisona, ¿está bien? Hidrocortisona lo usamos mucho, 100 miligramos cada 8 horas, ¿está? Bien. Si luego de 72 horas continúa con la respuesta inflamatoria sistémica, evaluar la terapia de rescate, ¿está? ¿Qué hacemos? Tenemos que, digamos, ir aumentando las dosis y eventualmente ponerle algún otro tratamiento, ¿sí? Interconsulta con nutrición por el grado, para ver si podemos hacer una nutrición enteral o parenteral, ¿está bien? Para que este paciente pueda hacer un descanso en el intestino. Si el paciente no mejora, hacer radiografías de abdomen para descartar un megacolon tóxico o alguna perforación, eso era lo que habíamos hablado que en un principio se pide, ¿está bien? La radiografía se vuelve a pedir. Y si no responde, se considera corticoide refractario, ¿está bien? Este paciente no está respondiendo a los corticoides. Se recae a disminuir la dosis de corticoides y suspenderlos porque no responde, ¿sí? Seguimos. Entonces, se le va a pasar, se considera corticoideo refractario a estos pacientes, ¿está bien? Que después de varios días de usado el tratamiento con corticoides no mejora. Entonces, se da descartar citomegalovirus, colitis pseudomembranosas, y acá sí utilizamos todo lo que son los inmunosupresores, que la ciclosporina es uno de los que más se usa, y el inmunosupresor, la acetoprima, también. ¿Está bien? Son inmunosupresores los cuales nos puede llegar a ayudar en los cuadros donde nosotros tenemos pacientes refractarios al tratamiento de corticoides. ¿Sí? Bien. Seguimos. Corticodependencia. La incidencia de este fenómeno es del 20 a 25% de tratamiento de pacientes que inicialmente respondieron a los corticoides. Se define como una recidiva del brote al reducir y retirar los corticoides. Muchas veces pasa que estos pacientes son corticodependientes. Nosotros intentamos dejarlo con los inmunosupresores y sacarle los corticoides y el paciente se dispara, ¿está bien? Uno trata en la forma aguda usar los corticoides, pero después ir bajando las dosis y ir quitando. Al menos, a veces es necesario dejar dosis bajas de corticoides, pero no sostenidamente, ¿está bien? Dosis altas, porque obviamente que, si bien los corticoides es una de las
de las drogas más fieles en el sentido de que mejora muchísimo. La verdad que la cantidad de cuadros que mejoramos con los corticoides es increíble, pero también tiene muchos efectos adversos, ¿está bien? Entonces, no, lo posible es hacer dosis altas, push altos de corticoides y después disminuir y poder sacarlos. Bueno, y en estos pacientes muchas veces hay como una dependencia de los corticoides, ¿sí? Bien. Responder a una corticoide. Se define como una recidiva del brote al reducir y retirar los corticoides y a la necesidad otra vez del tratamiento de corticoides sistémicos, ¿está bien? Sistémico significa que lo va o ingerir o vía oral o endovenoso, ¿está bien? Mientras que corticoides locales o tópicos es frente a alguna crema que tenga hidrocortisona o algún corticoides local, ¿sí? Y bueno, y iniciar el tratamiento con inmunosupresores como la ceatoprima, que son inmunosupresores potentes, ¿está? Continuar con el tratamiento con corticoides y una vez lograda el inmunosupresor, empezar a retirar los corticoides, que era lo que yo les decía. ¿Está bien? Uno trata de meter, digamos, de ir reajustando, tenerlo de base con la aceatoprima, ¿está bien? Con una dosis constante de aceatoprima y ver en los momentos de reagudización donde el paciente necesita aumentar las dosis, darle esa dosis aumentada de corticoides y ir bajándola para que después siga con el inmunosupresor. ¿Sí? Bien, la próxima. Una vez lograda la remisión clínica, iniciar la terapia de mantenimiento debido a que la enfermedad tiene una tasa elevada de recidiva. Después que pasamos la fase aguda, volver a una base. Esto se comporta como en cualquier enfermedad autoinmune o cualquier proceso inflamatorio, como pasa con el paciente asmático. Nosotros al paciente asmático, los que están haciendo guardia verán de que si llega un paciente con una dificultad respiratoria, le tiramos todo un arsenal de corticoides, hidro, esto, el otro, PAF. Digamos, usamos toda una batería de tratamiento como para mejorar el cuadro, lo cual después de base ya dejamos como uno de mantenimiento, ¿está bien? Y cuando hay una reagudización, volver a atacar, ¿sí? En las proctitis usamos esto que decíamos, los supositorios o los enemas con mesalazina, ¿está bien? Y si no se consigue realizar tratamiento por vía oral, digamos, si nosotros por alguna causa no le hacemos un tratamiento por vía oral, lo mantenemos con lo que es supositorios o lo que es la parte tópica, ¿está bien? Esto en la proctitis, que es la región, la última región del intestino, ¿sí? Si la colitis es más extensa, ya se hace como un tratamiento vía oral, con los mismos, con la sulfalacina y la mesalacina. Se hace con el tratamiento vía oral y depende, si estos pacientes son córtico-dependientes, ahí es donde, que cuando nosotros le empezamos a sacar el corticoides, estos pacientes desmejoran, ahí es donde usamos la aceatoprima, ¿está bien? Bien, seguimos. Tratamiento quirúrgico. Es un porcentaje menor el que va a tener un tratamiento quirúrgico, pero se va a indicar solo en casos de que el tratamiento médico falle, ¿está bien? Generalmente son tratamientos médicos. Si estos pacientes fallan con el tratamiento médico, ahí es donde se empieza a articular el tratamiento quirúrgico, ¿está? Y eventualmente como profilaxis de un futuro sea de colon, ¿sí? Y de urgencia, ¿está bien? Digamos, lo anterior es como programado, es una indicación programada para evitar algún mal mayor, ¿está bien? Es decir, que el paciente no está mejorando y uno considera, o que quieren evitar un sea de colon. Un porcentaje menor se da por urgencia, por una perforación, entonces genera una hemorragia masiva. Ahí es donde yo les decía que, como muy bien dijo Lucía, la frecuencia cardíaca está elevada, tenemos que pensar en que el paciente tiene fiebre, o que el paciente, como no me acuerdo quién dijo, podía estar con un shock hemodinámico, ¿está bien? Hipovolémico. Es decir, pensar que este paciente está con una hemorragia digestiva, ¿sí? Podemos también, como una cirugía de urgencia, una obstrucción, ¿está bien? Que puede generar una obstrucción en el intestino, un shock séptico, si estamos hablando de un cuadro infeccioso, o una oculitis fulminante donde hace el megacolon tóxico, ¿sí? Bien. ¿Ahí les quedó más o menos lo de colitis ulcerosa? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora vamos con enfermedad de Crohn, ¿está? También, inflamación crónica transmural, ¿está? Puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, es de etiología desconocida, tiene también involucrados los factores ambientales y los hereditarios, ¿está? Las zonas más frecuentes afectadas es el ilion, el colon y la región perianal. Bien. La próxima. Esta entidad tiene una injuria de la pared del intestino que produce un proceso inflamatorio, ¿está bien? Entonces, los macrófagos se organizan en granulomas no caseificantes. Por eso era lo que hablábamos en un principio, que muchas veces este tipo de granulomas hay que hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis, que hace los tipos, no caseificantes, pero el otro hace ese tipo de patología, ¿sí? Este tipo de demostración y de lesiones. Bien. Y bueno, estos granulomas con el sello distinto de la enfermedad, pero se encuentran en un porcentaje, no en el total de las biopsias, ¿sí? Bien, seguimos. Según la clasificación de Montreal, vamos a tener
depende la localización, ¿está bien? Depende la evolución y depende la edad del paciente, ¿está? Entonces, la localización, tampoco me interesa que sepan L1, sino que sepan de esto en grande, ¿está bien? La localización, si es la parte ileal, si es cólica, si es ileocólica, si es el tracto superior, ¿está bien? O si se asocia parte del tracto superior con alguna otra, ¿sí? Esto depende de la localización. L viene de localización, ¿bien? Seguimos. La evolución. Si es solo un proceso inflamatorio, si es un proceso estenosante, donde esto nos puede dar un cuadro obstructivo, donde es una parte de fistulizante, ¿también? Donde produce una fístula. Si el proceso inflamatorio más perianal, estenosante más perianal y fistulizante perianal, ¿está bien? Y la edad, si es menor a 16 años, de 17 a 40 o mayor de 40, ¿está? Bien, seguimos. Conducta. En la práctica diaria debe evaluarse la actividad y severidad de la enfermedad y la extensión, la presencia de complicaciones y manifestaciones extraintestinales, ¿está? Vamos a ver, como siempre, los parámetros clínicos del paciente, lo que el paciente nos cuenta y lo que nos trae a la consulta, parámetros de laboratorio, parámetros de imágenes, todo lo que vamos a ver por imágenes, y los parámetros endoscópicos, ¿está bien? Como venimos trabajando en estas dos materias, llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Cómo viene la parte clínica? ¿Cómo viene el paciente? Hay que ver los signos vitales del paciente. Por eso siempre es tan importante que manejen los signos vitales y que a partir de los signos vitales sepan dónde estamos parados con los pacientes, ¿sí? Porque uno puede sacar y rescatar muchísimo de los signos vitales y también para la evolución, para ver si este paciente se está decompensando o no, si está, digamos, si vino sin fiebre y ahora tiene fiebre, ¿está bien? Si tiene una frecuencia respiratoria, si satura bien o no satura bien. Todo esto nos va a ir ayudando. Parámetros de la respuesta inflamatoria sistémica, la cantidad de número de deposiciones es importante para ver en qué cuadro estamos, la presencia de moco, pus, por eso siempre que ustedes vienen un paciente con diarrea, siempre generalmente las enterocolitis son virales, ¿está bien? Como el 90%, el 80% son gastroenterocolitis, gastros porque se le suma lo que es vómito, pero enterocolitis, que vendría a ser la diarrea en sí, generalmente son virales. Pero uno tiene que preguntar las características, si tiene moco, si vio pus, si vio sangre, si vio alguna característica diferente en esa diarrea, ¿sí? Bueno, esto es lo que preguntamos, moco, pus y sangre. Dolor y distensión abdominal, ¿está bien? Signos de irritación peritoneal, falta de eliminación de gases, por eso el paciente se siente distendido, porque le dificulta la eliminación de gases, entonces esto genera un cuadro que lo agrava y que lo distiende y le da dolor. Puede ser falta de eliminación de gases o de materia fecal. Entonces estamos frente a un cuadro obstructivo, es sumamente importante preguntar al paciente si fue de cuerpo y se eliminó gases. Siempre en los cuadros abdominales es, dentro de toda la batería que preguntamos, una pregunta obligada es, ¿fue de cuerpo? Elimina gases, ¿está bien? A veces no van de cuerpo, pero eliminan gases, pero tenemos que tenerlo presente, porque esto si no nos está hablando de un cuadro obstructivo, ¿está? Bien, seguimos. No solo acá preguntamos lo del cuadro obstructivo, lo preguntamos en todas las patologías abdominales, ¿está bien? Porque si el paciente, digamos, no elimina gases y es catarsis negativa, es porque hay alguna obstrucción y tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué vamos a pedir en laboratorio? Vamos a ver generalmente un cuadro de anemia, leucocitosis, hipocalemia, hipoalbuminemia, y la eritro aumentada, ¿sí? Bien, seguimos. La radiografía de simple de abdomen, vamos a ver los signos, por eso la pedimos siempre en procesos agudos, para ver si tenemos signos de perforación, ¿está bien? La radiolucidez a nivel de las cúpulas diafragmáticas, ¿está bien? Que son diagnósticos indirectos de la perforación. Si tiene niveles, ¿está bien? Los niveles en el intestino, estamos hablando de niveles, estamos hablando de un cuadro peritoneal, ¿está bien? Un cuadro oclusivo. Y la dilatación colónica, que vamos a ver bien el colon, cómo va a estar distendido, ¿está bien? Bien. Vamos a hacerle un tránsito del intestino delgado, evaluar el rigor y la determinación de la severidad, y también la búsqueda de citomegalovirus en las biopsias, ¿sí? Bien. Seguimos. Bueno, a ver, no interesa los grados que los tengan totalmente impecables sabidos, ¿sí? Lo que nos interesa es ver el paciente. Si en un grado leve el paciente es ambulatorio, que viene a la consulta, tiene menos de 4 deposiciones diarias, tiene ausencia del dolor abdominal o solo algunas molestias, tiene un pérdida de peso menos de un 10%, ¿está bien? No tiene fiebre, tiene una PCR y una eritro normal, una albúmina normal y sin anemia. Este es un paciente leve que consulta por su estado general, por las deposiciones y que uno le da tiempo para estudiarlo tranquilamente, ¿sí? Moderado, ya aumentan las deposiciones, aparece dolor, hay un aumento una disminución de pérdida, una disminución de peso mayor, ¿está bien? Va disminuyendo la albúmina, acuérdense que la albúmina da un parámetro de desnutrición, de que las proteínas no están adecuadamente, la eritro y la PCR están más elevadas, este paciente puede ya empezar a cursar con anemia por el mismo cuadro, ¿está bien?
Y severo, ya el paciente tiene un grado de desnutrición, dolor abdominal intenso, defensa abdominal, obstrucción intestinal, abscesos. Ya estamos hablando de un cuadro más agudo y severo, ¿sí? Este paciente puede estar mucho más anémico y obviamente que la PCR y la eritro van a estar extremadamente elevados porque estamos en un cuadro agudo y intenso. ¿Está? Esto como para ver un paciente que viene de unas características y que nos da tiempo al tratamiento y el otro que ya tenemos que descartar alguna complicación. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bien, el objetivo del tratamiento es el control de los síntomas. Siempre, acuérdense de que desde que empezamos semio, hablamos de que el paciente generalmente a veces va tolerando ciertos signos o síntomas de la enfermedad, pero los va como sobrellevando. Pero el tema de lo que es dolor es como que es lo que lo hace consultar. Así que bueno, tenemos que mejorar todos esos síntomas, el cuadro de la diarrea y demás, y mejorar obviamente la calidad de vida. Son pacientes los cuales realmente creen que bueno, sus cuadros son bastante molestos, bastante complicados para un ritmo de vida habitual, ¿está bien? Un paciente hipertenso, de repente, si está compensado, toma su medicación a la mañana y generalmente es muy raro de que puede que haya alteración y que aumente la presión y esto lo haga consultar nuevamente y reajustar la medicación. En cambio, en este tipo de pacientes capaz que empiezan con una reagudización y les complica su vida en lo habitual por tener que estos episodios de dolor abdominal, de tener que ir al baño en forma urgente y demás, ¿está bien? Y realmente es así las características. Bien. Tratar de minimizar todo lo que es la toxicidad, lo que hablábamos hace un rato. Si los corticoides, si bien son como una maravilla en el tratamiento, tienen sus efectos adversos y hay que tratar de reajustarlos y dejarlos para los momentos solamente agudos. Y bueno, y retrasar y reducir la cantidad de recaídas de este paciente, ¿bien? Que pueda tener una calidad de vida lo más normal posible. Bien, iniciar el tratamiento con mesalazina, ¿está bien? Valorar la respuesta en 4 semanas. Si esto no hay remisión, agregar la prednisolona, que era lo que hablábamos antes, vía oral, 40 miligramos, que es la del Tizona, 40 miligramos días, es una dosis muy elevada, pero bueno, vamos a ir tratando de disminuirla. Por eso valoramos 14 días la respuesta del paciente y ahí comenzamos a bajar. Recuerden siempre que todo lo que es corticoides lo tenemos que ir bajando lentamente, progresivamente. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por el eje? ¿Eh? ¿Por Por qué está el inhibido el eje? Perfecto. ¿Por qué? Nosotros le damos corticoides a altas dosis. Entonces, ¿qué pasa? El organismo capta que el corticoides es suficiente. Entonces, está inhibido, no fabrica, digamos, no elabora el cortisol suficiente. Nosotros de un día para el otro le sacamos todo el corticoides y el paciente se queda sin respuesta al estrés. Acuérdense que el corticoides es una respuesta de estrés. Si nosotros le inhibimos totalmente el eje, que no sé quién lo dijo, no vi. Berenice. ¿Cómo? Berenice. Berenice, como dijo Berenice, nosotros suprimimos el eje y al paciente lo dejamos de un día para el otro sin corticoides, entonces el paciente, ¿qué va a pasar? No va a tener respuesta a una situación de estrés. Entonces tenemos que ir disminuyendo. En el caso de que no haya una remisión, pasamos a corticoides endovenosos, ¿sí? Y en el caso de que no hay remisión, se considera córtico refractario, hay que seguir evaluando las otras inmunosupresores como para empezar el tratamiento, ¿sí? Bien, seguimos. En la parte leve moderado, en la región colónica, también con mesalazina comenzamos. Valorar la respuesta en 14 días. De no remitir, empezar con la prednisolona 40 miligramos. Valorar 14 días. Corticoides endovenosos. ¿Está bien? Y esta es la misma que la otra. Esta es la misma, chiquis, me parece. A ver. Ah, no. Está. Y ver, igual, el tratamiento es igual. ¿Está bien? Bien. La otra. En el brote grave, acá ya es diferente y cualquiera sea la localización que tengamos en un tratamiento grave, tenemos que internar al paciente, hacer corticoides endovenosos, ¿está bien? Como hablábamos en un principio, generalmente hidrocortisona. Si no mejora, pedir una ecografía y una TAC para descartar complicaciones, ¿está bien? Se descartan complicaciones y se considera al paciente corticorefractario, ¿está bien? Entonces ahí se empieza con acetoprima, infliximab, todos los inmunosupresores superiores que, bueno, van a generar esta respuesta, ¿sí? Y si no mejora, muchas veces se hace el tratamiento quirúrgico, que era lo que decíamos hace un tiempito, ¿sí? Bien. La próxima. Tratamiento quirúrgico, cuando hay un fracaso en el tratamiento médico y no se puede lograr una remisión, cuando este paciente tiene recaídas recurrentes, ¿está bien? O complicaciones farmacológicas, y el tratamiento farmacológico genere una afección en el paciente, ¿sí? Desarrollo de complicaciones, puede tener una obstrucción intestinal por el cuadro de que hace una estenosis, ¿está bien? Por el cuadro inflamatorio, abscesos, fístulas, hemorragia digestiva masiva, perforación, uropatía obstructiva, y muchas veces evaluar la malignidad, porque estas patologías pueden llevar a un futuro a un CA de colon. Entonces, el tratamiento quirúrgico es en base
si este paciente, como decíamos en un principio, no responde a los tratamientos médicos, al tratamiento clínico, ¿está bien? O este paciente tiene alguna complicación, o este paciente tenemos alta sospecha de malignización del cuadro, ¿está bien? Entonces estas son las causas por las que iremos a quirófano, ¿sí? La próxima. Bien, entonces, ante un paciente con una obstrucción intestinal, ¿qué tenemos que ver? Tenemos una oclusión intestinal, tenemos que ingresarlo a internar al paciente, ver si es de intestino, si viene del colon, hacer una evaluación diagnóstica, hacer una RX de abdomen para ver si podemos ver algo dentro de alguna de las complicaciones, una colonoscopía, ¿está bien? Un TAC, ¿está bien? Y eventualmente una laparotomía exploradora, que muchas veces, bueno, nos pueden ver el grado de obstrucción que tenga, ¿sí? Se inicia el tratamiento PHP, ¿está bien? Si este paciente lo tenemos que hidratar más, vemos el grado de la cantidad de gotas, recuerden eso, la cantidad de gotas que ponemos. Si nosotros vamos a pretender de que el paciente reciba 1 litro, medio litro por día, 500, un solo fisiológico, la ponemos a 7 gotas. Y ahí vamos multiplicando 7 por la cantidad de frascos que queremos pasarle, ¿está bien? Si nosotros le queremos pasar 2 frascos de 500 en 24 horas, vamos a tener que pasarlo a 14. 3, que sería 1,5 litros, en 21 gotas. Y así, multiplicado sucesivamente, la cantidad de frascos o de fisiológico, de dextrosa o de Ringer, lo que le queramos pasar, va a ser multiplicado por la cantidad de frascos que queremos por día. ¿Está bien? Si a este paciente lo tenemos que mejorar la hidratación porque estuvo con diarreas y mejorar, seguramente va a ser un pH más amplio. ¿Está bien? Y dentro del pH, dentro de las gotas que vamos a pasar y ese líquido que vamos a pasar en 24 horas, ver si ese paciente, su corazón, tolera esa sobrehidratación. Porque si es un paciente cardíaco con una insuficiencia cardíaca descompensada, no le vamos a poner 35 porque lo matamos. ¿Está bien? Vamos a tener que mediar. ¿Sí? ¿En eso van claro? ¿La tienen clara esa? Sí. Sí. ¿Qué es PHP? PHP es el plan de hidratación parenteral. Ah, ok. Es la guía, es el suero. Ya. ¿Está? Entonces, cuando nosotros ponemos en las indicaciones médicas, porque nosotros en las historias clínicas, recuerden que tenemos la historia clínica, por un lado, donde vamos a hacer la historia clínica del paciente y la evolución día a día. En algunos lados, como en nuestro hospital, tenemos en otra carpeta las indicaciones médicas, o pueden tenerla en la misma carpeta, las indicaciones médicas y la parte de enfermería. Las indicaciones médicas es donde nosotros vamos a poner todo lo que le vamos a poner al paciente. Entonces ponemos PHP y vamos a poner la cantidad de gotas. Si nosotros queremos pasarle 500 mililitros por día, ponemos a 7 gotas. Si queremos 1000, a 14, y así lo vamos multiplicando. ¿Está bien? Y tenemos que poner si van a ser todo fisiológico, si va a ser Ringer, si va a ser dextrosa, si va a ser alternado, capaz que le ponemos el frasco 1 y 3 fisio, el frasco 2 y 4 dextrosa. Eso lo tenemos que aclarar y poner a la cantidad de gotas que va. ¿Está? Así la enfermera sabe, o el enfermero sabe, y pone el PHP a la cantidad de gotas que necesitamos. ¿Está bien? Siempre en todas las indicaciones deben poner la medicación con letra clara y poner si es vía endovenosa, vía oral, o vía intramuscular, o subcutánea. ¿Está bien? Y la cantidad de horas. Cada 8 horas, cada 12 horas. O si uno lo quiere poner en un horario específico, a las 8 de la mañana pongan 8 horas, 8 de la mañana o 20 horas, como para que no queden dudas. Porque a veces uno pone 8 horas y el enfermero entiende cada 8 horas. Entonces eso, tengan precaución cuando lo anotan. Remárquenlo como para que quede 8 horas. 8, ponele, yo generalmente pongo, qué sé yo, a ver, atenolol, un comprimido a la mañana a las 8 horas AM, por ejemplo, como para que no haya duda, porque capaz que le dan uno cada 8 horas, ¿está bien? Como que queden muy claras las indicaciones médicas, ¿sí? Bueno, estos pacientes, el PHP, lo que dijimos recién, nada por boca, se agrega en las indicaciones nada por boca, una sonda nasogástrica para hacer una descompresión. La sonda nasogástrica también va a ayudar mucho a la distensión abdominal, donde el paciente va a poder eliminar todos los gases y va a disminuir y toda esa distensión. Y también muchas veces, no en estos casos, ¿no? Pero cuando hay esa distensión importante en el intestino, a veces las ondas rectales también disminuyen la distensión. No acá, pero bueno. Corticoides endovenosos, ¿sí? Si tenemos una buena respuesta al tratamiento de mantenimiento con ASA, la cetoprima, la mesalazina, ¿está bien? Y se inicia con el inicio de pauta de corticoides por vía oral. Esto se ve si es necesario o no, ¿sí? Si hay un nuevo ingreso por oclusión, la necesidad de corticoides más de 3 meses de dosis, necesidad de prednisona mayor a 15 miligramos día por más de 3 a 6 meses, estenosis, fibrosis cicatrizal inflamatoria, ahí se hace tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bien, seguimos, Estefi. Bien, bueno, estas son las afecciones que tenemos, ¿está bien? En la colitis ulcerosa es exclusivamente el colon, y en la enfermedad de Crohn, el 2/3 de los pacientes es en colon, el otro porcentaje es en ilion, y el resto es más infrecuente, pero posible, ¿sí? La próxima.
lo que puede llegar a ser la enfermedad de Crohn es muy frecuente en la estenosis, por eso hablábamos de estos cuadros de obstrucción, ¿está bien? En la colitis ulcerosa generalmente también es desconocido el tema de la estenosis, ausente las fístulas, en el Crohn es muy frecuente. El megacolon tóxico, desconocido y ausente en la enfermedad de Crohn. La perforación es muy frecuente en la de Crohn. Y el cáncer es más frecuente en la colitis ulcerosa. ¿Sí? Bien. Terminamos. Bueno, a ver. El tema de la de colon, lo que a mí me interesa por sobremanera es que tengan en cuenta, la de colon está buena y lo que tengan en cuenta es, y se la subimos, así no nos extendemos más con el tiempo, más que nada por Steffi. El tema es, nosotros frente a un paciente con algún CA de colon tenemos que sospechar, generalmente se dan pacientes mayores a 50 años, pueden tener antecedentes familiares, entonces hay que estudiarlos desde más jóvenes, ¿está bien? Si este paciente tiene antecedentes de enfermedad poliposis familiar, hay que estudiarlo, este paciente, tenerlo muy en cuenta y ir haciendo un seguimiento, ¿está bien? Porque es probable que estos pacientes empiecen a los 15 años con una poliposis familiar y terminen en un CA de colon, ¿está bien? Entonces, este tipo de pacientes hay que estudiarlos y evaluarlos continuamente, permanentemente, ¿está bien? Entonces, tenemos un grado de genética importante en el CA de colon, el cual no tenemos que desestimar. Entonces, en la anamnesis tenemos que preguntar bien al paciente sus antecedentes, si saber si ese familiar se murió, a qué determinada edad se murió o no, ¿está bien? Y lo vamos a seguir. En el paciente que capaz que no tenemos este tipo de herencia familiar y que de repente viene a la consulta, si nosotros tenemos un paciente de edad adulta, generalmente se da más a los 50 años, ¿no? Que presenta un cuadro de anemia, tenemos que, o cambio del ritmo evacuatorio, tenemos que pensar en un CA de colon, ¿está bien? Entonces, este paciente puede venir con una astenia, puede venir con una pérdida de peso, con el cambio evacuatorio, con alguna alteración que a nosotros nos puede llegar a hacer pensar en esto. Si nosotros le pedimos un laboratorio común y este paciente aparece anémico, recuerden que el colon que más anemiza es el colon derecho, el que trae trastornos evacuatorios es el colon izquierdo. Entonces, cualquiera de estas características, recuerden que en la anamnesis lo tienen que preguntar ustedes, el hecho si el paciente cambió su hábito evacuatorio. Porque el paciente capaz que lo toma como algo normal. Y sí, un día estoy constipado y 3 días con diarrea y después me vuelvo a constipar una semana. Lo toma como algo normal. Ahora que estoy más grande, me cambió. Pero ustedes interróguenlo bien. ¿Está bien? Es probable de que el paciente tenga no tenga una conducta evacuatoria permanente. Pero bueno, sí tienen que evaluar en base a si hubo un cambio. ¿Está bien? Con el tema de la catarsis, generalmente en este tipo de cuadros no se logra ver un cuadro de melena importante, excepto que, bueno, sea un cuadro agudo, pero si no se logra ver un cuadro de melena sostenida, entonces el paciente capaz que en la materia fecal no lo ve, ¿está? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer con estos pacientes es hacer todo un chequeo general, hacer todo un laboratorio general, donde vamos a prestar mucha atención en el tipo de anemia. ¿Qué anemia piensan de que va a tener un paciente con un CA de colon? Felicito a Lady que tuvo todo el tiempo la pantalla prendida, porque si no resulta como que uno está hablando con fotos nada más. Así que, bien Lady, al resto no los estoy viendo, pero bueno, a muchos que veo nada más que la fotito. ¿Qué piensan? ¿Cómo será esa anemia? Crónica. Sí, pero ¿de qué características? Normocítica, normocrómica, ¿no? No. Ferropénica. 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 ¿Y qué características tiene? Hipocrómica y ¿Cómo? Microcítica. microcítica, hipocrómica. Hipocrómica. Perfecto, Ryan. Y va a tener características microcíticas, microcrómicas, ¿ah? Hipocrómicas, ¿sí? Los glóbulos rojos van a ser chiquititos y pálidos, porque es por la falta de hierro, ¿está? Por la pérdida de este paciente, ¿sí? Bien, entonces, ¿nosotros qué vamos a pedir? Como una instancia inicial, que no es algo ni invasivo para el paciente, ni que ninguna obra social, y que está al alcance de todos, es una sangre oculta en materia fecal, ¿está bien? Que tiene ciertos requisitos, los cuales no se pueden lavar los dientes por unos días, no pueden comer algunas cosas para que no intercedan el resultado, y se pide una sangre oculta en materia fecal. ¿Está bien? Que esto es lo que nos va a permitir ver si el paciente no lo va a percibir esta sangre, pero sí la vamos a percibir a nivel de laboratorio, ¿sí? Pedimos sangre oculta en materia fecal, se pide así como lo estoy diciendo, muchas veces por 3 o por 2, depende, por las muestras que toma el paciente. Y pasos a seguir, vamos a tener que evaluar si esto es positivo, vamos a tener que evaluar
Seguramente le vamos a pedir una ecografía para ver si hay algún otro cambio, pero lo que sí vamos a tener que pedir es una videocolonoscopía, ¿está bien? Para ver si este paciente está cursando. ¿Por qué? Porque depende del tamaño. Si nosotros vemos un pólipo que capaz que no llegó a avanzar demasiado, estamos en momentos como para poder tratar a este paciente y que esto no se disemine, ¿está bien? Entonces, y poder llegar a un cuadro curativo lo mejor posible para el pronóstico del paciente, ¿sí? Lo que yo le decía depende, bueno, se toma la muestra de biopsia. Muchas veces se hace, con los pólipos se hace tratamiento en el mismo acto de la endoscopía, se puede llegar a hacer una polipectomía y eso mandar a analizar y muchas veces ya con eso es suficiente. Otras veces hay que hacer las cirugías, viendo los márgenes sanos y ver si uno pudo la parte quirúrgica, resecar todo el tumor. Y depende, previo, si este paciente uno hace el diagnóstico de un colon, de un CA de colon, tenemos que estadificarlo, ¿está bien? Con un atomo y ver si este paciente tiene adenopatías, además, si tiene afectado algún otro órgano a la distancia. Pueden ser que si estamos hablando de un estadio 4, estamos hablando de metástasis a distancias y demás. También tenemos que estadificar bien al paciente para poder decir en qué instancia estamos, ¿está? Generalmente los tratamientos son quirúrgicos, que eso después los van a amortizar, a volver locos en cirugía, todas las técnicas desde que se hace la recesión del colon, y si se hace en 2 tiempos, y si se cierra con, digamos, muchas veces, por ejemplo, que en esta región esté el CA, se corta, se anastomosa, o muchas veces se aboca al exterior, depende del cuadro de gravedad del paciente, y después en una segunda instancia se hace la sutura mecánica, diferentes operaciones como Miles, digamos, eso depende, después lo van a ver bien en cirugía, el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quimio, más coadyuvante o bueno, con el tratamiento de quimioterapia para hacer una reducción del tumor. Obviamente que estos pacientes después estrictamente siguen con un régimen de tomografías y videocolonoscopías para ir controlando a ver si no aparece alguna lesión nueva. ¿Está bien? Así que, en líneas generales, le hice como un rápido resumen. Ahora después les mandamos las clases de todo. Ahora le digo a Sandra que ni bien pueda lo suba. La clase de recién y la de colon, así ya las tienen. ¿Sí? Con el tema de la acidificación y demás, olvídense porque no es algo que nosotras le vamos a pedir. Queremos ver el sentido común y ver los cuadros clínicos. ¿Sí? Eso está bueno, que en algún momento ya lo habrán visto para patología, lo van a ver para cirugía, y nos interesa que por lo menos sepa el tumor, cuando aumenta el TN, si tiene metástasis, no tiene metástasis, en qué estadio estamos, pero no específicamente todo. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Bien. No, por ahora. ¿Eh? Por ahora no. No. Bueno. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias.